Buenas noches, mi nombre es Erika Hernández. En este momento les hablaré sobre la devolución del crédito fiscal en Guatemala. La devolución del crédito fiscal es un beneficio que se establece en los artículos 16 y 23 de la Ley al Impuesto al Valor Agregado, IVA, de la cual se benefician los contribuyentes, tanto los exportadores como los contribuyentes que ofrecen sus servicios a entidades exentas. Aproximadamente se reciben 77 expedientes mensuales, de los cuales al día 31 de julio del año 2016 hay 2.293 expedientes pendientes de devolución y pendientes de resolver, los cuales ascienden a un monto de 2.988.000 quetzales. Lamentablemente, el tiempo que dura la devolución del crédito fiscal al que tiene derecho el contribuyente ha sido y sigue siendo un verdadero calvario. Son tres los principales casos más comunes de los créditos fiscal o pagos en excesos que el contribuyente tiene derecho a solicitar su devolución o acreditamiento. Uno de ellos es el impuesto al valor agregado IVA, que acumulan los exportadores, así como los que también venden a entidades exentas. El segundo se refiere a los pagos en exceso del impuesto sobre la renta, ISR, por pagos trimestrales y cuyo monto se determina al final de cada periodo fiscal. Y el tercer grupo lo conforman las retenciones del IVA que efectúan los agentes de retención. En el caso del IVA, conforme el artículo 47 del Código Tributario, establece que el derecho a solicitar su devolución en efectivo o para acreditar a otros impuestos prescribe en 4 años. Plazo que inicia a contar desde la fecha conforme a la ley en el impuesto al valor agregado. Puede solicitar por primera vez la devolución. Si ya han transcurrido 4 años, se pierde el derecho. Sin embargo, no todos los créditos prescritos se consideran perdidos. Dependerá de la evaluación de cada caso. Puesto que, pueden haber casos o actos que interrumpen la prescripción, entre otros casos a considerar. Pero por otro lado, debemos de tomar en cuenta que la prescripción solo aplica al derecho a solicitar la devolución, pero no se pierde la calidad del crédito fiscal. El artículo 25 del impuesto al valor agregado nos habla este artículo sobre el crédito fiscal a exportadores. Los contribuyentes que se dediquen a la exportación de bienes conforme lo establece el artículo 23 de esta ley van a tener derecho a solicitar la devolución de dicho crédito fiscal ante el Banco de Guatemala, ya sea por un monto en efectivo en un periodo mensual calendario vencido. Por ejemplo, el 75% puede ser solicitado si el monto no asciende a 500.000 quetzales, pero si el monto asciende y es mucho mayor a 500.000 quetzales, el monto deberá ser, el porcentaje que se debe de solicitar es el 60% del crédito declarado a la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, en el periodo impositivo por el cual están solicitando dicha devolución. El tercer grupo, como les venía comentando anteriormente, se refiere a los contribuyentes del IVA, a quienes sus proveedores les efectúan retenciones de dicho impuesto y que en un lapso de 2 años consecutivos tengan remanente del crédito fiscal que no pueda compensarlo contra los débitos. Pueden solicitarlo a la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, que les abran una cuenta bancaria a efecto y puedan girar con previa autorización para realizar los pagos de otros impuestos. En estos casos se debe presentar una solicitud correspondiente y adjuntar la documentación debidamente evaluada y analizada, tomando en cuenta el suplicio de la fase administrativa y cuya tardanza perjudica al contribuyente. Se puede iniciar, en una forma alterna al proceso administrativo, un proceso judicial con un fin de agilizar las devoluciones. Para los exportadores, la acumulación del crédito fiscal del IVA es inevitable cuando las exportaciones son mayores a las ventas locales, entre otras causas, que no generen suficiente débito fiscal para compensar dicho crédito. En el caso del crédito derivado de los pagos trimestrales del ISR, sí se puede planificar para evitar su acumulación y dependerá de las operaciones de cada empresa. Debe de evaluarse y considerar efectuar dichos pagos mediante cierres parciales, porque es el método que se determina de una manera más objetiva el pago a cuenta del impuesto,
Pero además debemos de tomar en cuenta el monto del impuesto de solidaridad del ISO, que se paga trimestralmente y los saldos que tenga a su favor, y para tal efecto se debe de evaluar el impacto de la opción de acreditamiento de este impuesto. El Banco de Guatemala, para poder atender las devoluciones de crédito fiscal a los exportadores, queda expresamente facultado abrir una cuenta que le vamos a denominar Fondo IVA para las devoluciones del crédito fiscal a los exportadores, que estos recursos van a ser acreditados por una cuenta Gobierno República, Fondo Común, por un mínimo del 8% de los ingresos depositados diariamente por concepto del impuesto al valor agregado IVA. Por ejemplo, si un contribuyente pagó, pero siempre refiriéndonos a las devoluciones de crédito fiscal, sobre todas las personas que tienen derecho a devolución, sobre ese monto que se pague a la SAT, de una vez automáticamente van a agarrar el 8%, que va a ser un fondo que el Banco de Guatemala va a manejar para que en su momento oportuno sea devuelto al exportador por medio de ellos. La dirección deberá llevar un registro de los exportadores que califiquen a este régimen e informará al Banco de Guatemala por medios magnéticos quienes están registrados en él. Para incorporarse a este régimen especial, los exportadores deberán de presentar ante la dirección la documentación que establezca el reglamento. La calidad del exportador se comprobará acreditando ante la dirección los requisitos siguientes: que sus ventas totales anuales al 50% o más lo destinen a la exportación, y que teniendo el porcentaje de la exportación en un 50% de sus ventas totales anuales, no pueden compensar el crédito fiscal con el débito fiscal que reciben de sus ventas locales. Para obtener la devolución del crédito fiscal, los exportadores registrados en el régimen especial procederán así. Mediante la declaración jurada de devolución especial del crédito fiscal en el formulario que proporciona la Administración Tributaria SAT, al costo de su impresión en original y copia, se solicitará la devolución del crédito fiscal al Banco de Guatemala dentro de 30 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de la presentación de la declaración del periodo impositivo al que corresponde su devolución. La declaración deberá contener lo siguiente: nombre completo o razón social y número de identificación tributaria. El crédito fiscal que resulte del 75% y el 60% del crédito fiscal del periodo declarado según lo establecido anteriormente, ¿verdad? La designación que el banco del sistema por medio del cual se efectuará la devolución. Por ejemplo, en el formulario que se llena, el Banco de Guatemala, cuando ya tiene el monto para devolverlo, hay una casilla establecida en la parte de hasta abajo donde uno pone el nombre del banco y qué número de cuenta es en donde se va a depositar. Adjunto a la declaración jurada de solicitud de devolución especial de crédito fiscal, deberán presentar un anexo que contenga listado de las facturas comerciales que respaldan las exportaciones realizadas. Dicha información correspondiente a las respectivas operaciones efectuadas en el periodo por el cual solicita la devolución. Si por la naturaleza de la actividad exportadora no se realizaron exportaciones en el periodo por el cual se solicita la devolución, el exportador especificará en la solicitud dicha situación y no presentará el listado de las facturas. Asimismo, el Banco de Guatemala verificará que el exportador esté al día en sus liquidaciones de divisas conforme a la legislación cambiaria vigente. Para la actualización del registro de exportadores, el exportador deberá presentar a la dirección. Cuando hablamos de dirección, me estoy refiriendo a la Superintendencia de Administración Tributaria, que tiene un departamento asignado específico en el centro comercial Dubai Center. Está asignado, por ejemplo, para los contribuyentes pequeños especiales. Están ubicados en el 12º nivel y ahí ellos reciben la documentación, ¿verdad? Por ejemplo, para los grandes está ubicado en el de la zona 9, grandes y medianos, los cuales yo le denomino dirección para que podamos entender. Dirección se le llama al área donde está específicamente
las oficinas o los auditores o que van a verificar la documentación que realmente esté basada conforme los términos legales. Como les digo, ¿verdad? La presentación se hace cada semestre, que es en enero y julio, y la actualización. Por ejemplo, si vamos a presentar precisamente ahorita el 31 de julio del año 2017, va a vencer el periodo. Entonces debemos de presentar toda la documentación referente a todas las exportaciones realizadas, toda la facturación que se hizo de enero a junio. Y asimismo vamos a adjuntar lo que respalda a esas facturas de exportación, que serían en este caso la póliza de exportación que viene sellada por el tramitador, por la SAT, por todo, digamos, por ejemplo, en el puerto, ¿verdad? Fue en el puerto Santo Tomás de Castilla. Viene esto, adjunto a eso deberíamos de poner las divisas, ¿verdad? Para liquidar el dinero que ingresó. A eso mismo, a esas divisas se le deberá adjuntar los estados de cuenta bancario de donde es depositado del extranjero el dinero de cada exportación y se debe de liquidar. Adjunto a eso debemos también agregar las declaraciones del IVA para que podamos verificarlas. Las declaraciones del IVA con sus respectivos anexos, que son el anexo de compras y ventas, ¿verdad? A eso también debemos de agregarle el libro de compras y ventas ya autorizados por la SAT, y debe de hacerse por medios electrónicos donde se va a hacer una hoja de que ya fueron presentados. Todo debe de ir foliado y debe de ir certificado por el contador. Además de eso, se deberá de llenar un formulario que es el SAT 2073, que ahora automáticamente por medio del portal se puede bajar y se puede digitar de una vez. Si el trámite no lo va a realizar el representante legal, deberá adjuntar un formulario SAT 362 donde se le autoriza a la persona que va a ir a realizar dicho trámite. Deberá de adjuntar el DPI original tanto de la tercera persona que realiza la operación como del representante legal y la representación legal para verificar la respectiva numeración. Además debe de adjuntarse los requisitos que son lo que les acabo de mencionar, solamente que debe de ir detallado, un listado, ¿verdad? Impreso, y además adjuntar un CD donde vaya, por ejemplo, el registro de cuánto ingresó, de cuánto se hizo en dólares y cuánto se hizo en quetzales, agregar las pólizas y las divisas. Todo esto debe de ser numerado y deben de ser certificadas por el contador que está debidamente registrado en la SAT, y además deberá firmar el representante legal los 4 anexos que van en el expediente para poder seguir bajo este régimen especial, que es el donde se benefician mucho más para poder obtener la devolución de crédito fiscal. Gracias por su atención. Seguiremos subiendo más videos para que podamos entender un poquito más, ya que el tema de devolución de crédito fiscal sí es bastante amplio, y esperen mi próximo video más